Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, una nueva edición del espacio Por Israel en Voz, de nuevo junto a Israel Winnicki. Hola Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nos recibes desde Beersheba y el pasado 29 de noviembre se cumplieron 68 años de la llamada partición de Palestina. Y como hay mucha información que corre por todas partes, que no es realmente exacta sobre lo que significó aquello, sobre lo que fue aquello, queremos recordar junto a Israel la historia, los hechos que llevaron a esa partición de Palestina. Isi. Exactamente. En 1914 sabemos que estalla la Primera Guerra Mundial. La zona del Medio Oriente estaba en manos del Imperio Turco, aliado de las potencias centrales. Para Gran Bretaña y Francia era importante apoderarse de esa zona. ¿Por qué? Riquezas petroleras, el control del Mediterráneo. Para eso, Gran Bretaña utiliza una táctica doble. Por un lado, convence al emir Faisal, sherife de la Meca, a través de un famoso agente de los servicios secretos, el célebre Lawrence de Arabia, de organizar una rebelión árabe contra Turquía. Por el otro lado, promete a los judíos, al movimiento sionista, que ya desde mediados, desde fines del siglo XIX se estaba empezando a establecer en la zona un Estado judío a través de la Declaración Balfour. Bueno, termina la guerra, todo el territorio del Medio Oriente cae en manos de Gran Bretaña, los árabes reclaman lo prometido, los judíos también, y de pronto sale a la luz que Gran Bretaña había firmado un pacto, el pacto Sykes-Picot con Francia, por el cual se repartía en Medio Oriente. Por supuesto, Gran Bretaña no quería ceder terreno, y más que las Naciones Unidas le otorgaron lo que se llamaría el mandato de Palestina, que era Palestina, la llamada provincia de Siria Meridional. Cuidado, quiero hacer una aclaración. Los palestinos utilizan el término Palestina histórica. Nunca existió una Palestina histórica. Palestina fue solo para los europeos. Para los árabes y para los otomanos fue en una época Fund al-Quds y posteriormente la provincia de Siria Meridional, dependiente del gobernador de Damasco. Por eso Siria reclama todavía esta zona. O sea, no hubo nunca una Palestina histórica para los árabes. La Sociedad de Naciones le da un mandato a Gran Bretaña de esa provincia de la Siria Meridional, el mandato británico de Palestina. En junio de 1922. Pero ¿qué pasa? Había que conformar a Faisal, que le habían prometido un reino árabe. ¿Qué hace Gran Bretaña en ese mismo año, en 1922? Crea, por un lado, el reino de Irak. Pone a uno de los hijos de Faisal. Y por el otro, tomando el 80% del territorio del mandato, crea el Emirato Hashemita de Transjordania, la actual Jordania. Y pone en el trono al emir Abdullah, hijo de Faisal también. ¿Qué ocurre?
poco a poco va creciendo un nacionalismo árabe contra Gran Bretaña. Por el otro lado, los judíos que quieren que se cumpla la promesa que se le había hecho. Comienzan incidentes con los árabes, empiezan matanzas, y más cuando sube a la dirigencia árabe un personaje tristemente célebre, Al-Ramin el-Husseini, muftí de Jerusalén. Sabemos que había clanes árabes que dominaban en la zona. Uno de los más poderosos era el clan de los Al-Husseini. Ese clan toma el gobierno religioso. El cargo de muftí es un cargo religioso, pero lo usaron para la política. Al-Husseini empieza con instigación contra los judíos, comienza una ola de pogroms. Hace poco en un programa dije que en 1929 predicadores dijeron que los judíos querían destruir la mezquita de Al-Aqsa y eso terminó con la masacre de Hebrón, en que la comunidad judía fue masacrada. Los británicos quieren tranquilizar los ánimos, tranquilizar a los árabes, ¿y qué es lo que hacen? Empiezan a restringir la emigración judía. Llegamos a los años 30. El nazismo ya gobierna en Alemania. Se avecina una masacre. El Holocausto. Y los británicos cierran la entrada de judíos definitivamente al territorio del mandato. Eso hace que organizaciones judías como el Irgun o el Lehi comiencen a atacar objetivos británicos. Comienza también la emigración ilegal organizada por el Haganá. Llega un momento, en 1937 viene una comisión enviada por Gran Bretaña que recomienda la partición del territorio en dos zonas, una judía y otra árabe, pero esa propuesta es rechazada. Termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se descubre la magnitud del Holocausto. La presión judía se hace muy grande, la presión árabe también. Al final los británicos que dicen, bueno señores, ¿quiénes son herederos de la Sociedad de Naciones que nos dieron el mandato? Las Naciones Unidas. Bueno señores, resuelvan ustedes. Nosotros no queremos tener nada que ver con este territorio. Entonces se somete a votación un plan de partición. Si uno mira los mapas, el área adjudicada a los judíos, perdón por el ejemplo que voy a utilizar, se parece a una ristra de chorizos. Una partecita gruesa, una finita, una partecita gruesa, otra finita, otra partecita gruesa, otra finita, otra partecita gruesa. Y Jerusalén fuera de la zona. Tendría que teóricamente tendría que estar bajo control internacional. Comienza el plan de la votación el 29 de noviembre en las Naciones Unidas. De todos los países miembros, 33 países, el 58%, votaron a favor. ¿Qué países fueron? Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión Soviética, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Quiero mostrar dos cosas acá, interesantes. Durante la época de Stalin el sionismo estuvo fuera de la ley. Sin embargo, la Unión Soviética
y países satélites de la Unión Soviética, como Ucrania, Polonia, que ya estaba bajo la égida stalinista, Bielorrusia, votaron a favor. Y otra cosa más, países del Commonwealth británico votaron a favor, como Australia, Canadá, Nueva Zelanda. ¿Qué países votaron en contra? Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Y se abstuvieron Argentina, 10 países se abstuvieron: Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Tailandia no estuvo presente. Acá hay un voto en contra que fue muy controvertido. Entre los 13 países está Grecia. ¿Por qué Grecia votó en contra? En Egipto había una gran colonia griega. El gobierno egipcio mandó amenazas veladas al gobierno griego. Por ello Grecia tuvo que votar en contra. O sea, el plan de partición fue aprobado con un 58% de los votos contra un 23% en contra y el 18% de abstenciones. Los judíos aceptaron el plan de partición. Los árabes lo rechazaron. Ya sabemos lo que vino después. ¿Sí? Declaración de la independencia de Israel, ataque y una guerra sin fin. Hay un artículo mío que escribí hace un tiempo y todavía tiene vigencia. Creo que ya en otras ocasiones lo he leído, pero tiene vigencia y es para pensarlo. Se llama La verdadera Nakba. Si me das permiso, lo voy a leer. Por supuesto, y sí, claro que sí. El 29 de noviembre de 1947 se vota en las Naciones Unidas el plan de partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y el otro judío. Tras muchas deliberaciones a puertas cerradas, el bloque árabe decide apoyar el plan, para sorpresa de la gran mayoría de los delegados, especialmente los judíos. El 15 de mayo de 1948, Ben Gurión en Tel Aviv declara la independencia de Israel, con la presencia dignatario de los países árabes y representantes de la comunidad islámica del nuevo Estado. Horas después, representantes judíos asisten a una ceremonia similar en Yafo, en que se da nacimiento al Estado palestino. Ambos países ingresan a las Naciones Unidas como miembros plenos el mismo día, entre una salva de aplauso de las comunidades judías y árabes de todo el mundo. Ayudaremos a nuestros hermanos árabes a mejorar su agricultura, a mejorar su sistema educativo y a crear las instituciones democráticas necesarias para cualquier país moderno, dijo el representante israelí. Sabemos que comienza una era de cooperación entre judíos y árabes, como solo se ha visto en la época del califato de Al-Andalus. Un venturoso futuro se abre para ambos pueblos, afirmó el representante palestino. Tras las ceremonias y la alegría inicial, comenzó la tarea de construir 2 estados. Israel carecía de petróleo, así que se construyeron oleoductos que traían el preciado oro negro desde los países del Golfo Pérsico. A cambio, Israel envió técnicos agrícolas que enseñaron a sus vecinos cómo cultivar áreas desérticas. A través del canal de Suez y el Golfo de Aqaba, el tráfico marítimo desde y hacia Israel se fue incrementando con el tiempo. Miles de inmigrantes judíos fueron llegando desde todo el mundo para vivir en paz. Muchos de ellos aún tenían grabadas en su retina las imágenes de la barbarie nazi. Para ayudar al establecimiento de estos refugiados, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes contribuyeron con ingentes cantidades de dinero. Hacia 1956 hubo una serie de reuniones a nivel gubernamental entre israelíes y palestinos. En las mismas se decidió establecer una federación entre ambos estados, conservando cada uno su independencia política y su identidad nacional.
El anuncio se efectuó en la embajada de Siria en Tel Aviv. Uno de los puntos clave de este pacto era el estatus de la ciudad de Jerusalén. Cada uno de los estados asumía el control de las zonas habitadas por sus hermanos, comprometiéndose a respetar los lugares santos de todas las religiones. En las universidades de Israel, miles de estudiantes procedentes de todos los rincones del mundo árabe se recibieron de médicos, ingenieros, arquitectos, etc. Y luego volvieron a sus países para aplicar sus conocimientos. Con el tiempo se transformaron en profesores que formaron nuevos profesionales en las universidades de Damasco, El Cairo, Amán, etc. Mientras que miles de maestros formados en Israel enseñaban a los niños árabes según las técnicas de aprendizaje más modernas, traídas desde Europa por cientos de maestros judíos. Los desiertos del Magreb, de Arabia y otros se transformaron en vergeles. Las industrias israelíes florecieron gracias al combustible árabe. Por fin, en 2001, se decidió emplear la federación formada originalmente por Israel y el Estado palestino, dando origen así a la FNMO, Federación de Naciones del Medio Oriente. Actualmente la federación rivaliza con la Unión Europea. Tiene como sede a Riad, aunque el centro financiero está en Beirut. Y ya se está estudiando el implantar una moneda común. Los pasaportes para transitar desde un país a otro de la federación hace rato que son innecesarios. Mientras tanto, los industriales israelíes han establecido plantas en varios países árabes, especialmente en el Estado palestino, que proporcionan trabajo a miles de personas. Lástima que esto es un simple juego de mi imaginación. La verdad fue a la inversa. Los países árabes rechazaron la partición y eligieron el camino de la guerra contra Israel, una guerra que aún no ha terminado. Y esta fue la verdadera Nakba. Pues sí, qué decir, emocionante tus palabras, emocionante este texto. Así es, yo creo que expreso el sentir de muchos de nuestros oyentes diciéndote que todos hubiéramos deseado que la historia hubiera sido así, desde luego, pero de muchos oyentes, si no casi todos. Bueno, pues Israel Winnicki nos ha acercado los hechos históricos que precedieron a esa fecha tan importante, esa partición de Palestina, y también nos ha narrado algo que podría haber sido y que efectivamente fue una catástrofe. No fue la catástrofe, fue lo que no sucedió. O sea, lo que ha sucedido, quiero decir, la catástrofe no fue no aceptar ese plan. Y sí, muchísimas gracias por traernos este bello artículo y otros comentarios, como siempre, cada lunes aquí en Radio Sefarad. Confiamos la semana que viene en volver a escucharte. Si Dios quiere.